Señor amado, Dios nuestro, gracias, Padre, porque habiendo nacido en este mundo y formando parte de una humanidad en pecado, tú pusiste fe en nosotros. Hoy vemos con claridad lo que tú eres, lo que tú significas, la necesidad de dar a conocer esta verdad, pero siempre confiando en ti, porque nosotros no podemos cambiar corazones. Señor, nosotros queremos ser proclamadores de tu palabra y queremos hacernos mensajeros de cada una de las palabras que se encuentran en tu palabra escrita. Si tu palabra lo dice, tenemos que enseñarla. Ayúdanos a ser fieles a ella. Señor, prepara nuestros corazones para que nosotros podamos recibir tu palabra hoy. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén y amén. Tenemos ya unos 3 domingos hablando de lo que es el Evangelio. Y hemos dicho una y otra vez que a veces nosotros hablamos del Evangelio, se lo presentamos a otras personas, pero es como si no entendiéramos todo lo que en verdad este Evangelio es y significa. Hablar a otro de este Evangelio con seguridad, con entendimiento, es lo que el Espíritu de Dios va a utilizar y va a usar. Porque a medida que lo decimos a otros, nos estamos predicando a nosotros mismos. Y digo esto porque lo que hoy vamos a tratar parece ser como si fuera un sermón para hacer un llamado a aquellos que no conocen a Cristo. Pero cuando yo pienso en el Evangelio, pienso en que cada día nosotros tenemos que estar recordando este Evangelio para apropiárnoslos a nuestras vidas. Última semana que estuvimos aquí, estuvimos hablando de enseñar a todo el mundo, a la iglesia y a otros, lo que significa dentro del Evangelio y la predicación del Evangelio el perdón. ¿Cómo es que nuestro Dios perdona? ¿Qué significa el perdón? Y yo espero y ruego al Señor que esto se haya entendido, porque entenderlo a la luz de las Escrituras, todo lo que esto implica, todo lo que significa, todo lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros podamos decir, Padre, tú me has perdonado, es algo que tenemos que digerirlo internamente. Porque ni siquiera nuestras capacidades intelectuales llegan a entender todo lo que significa este perdón. Entonces, ¿cómo entendemos este perdón de parte de Dios cuando nosotros somos pecadores insuficientes para alcanzar ese perdón de Dios? Es solamente mirarlo a través de Cristo. Pero a veces repetimos eso una y otra vez y no entendemos todo lo que ahí estuvo envuelto. De ver a Cristo dejando todo lo que era, como vamos a ver hoy, porque nos amó. No podía hacer nada si Él no hubiese amado su creación. Después de haber dicho eso, me hace necesario que hoy nosotros entremos en el tema que hoy nos corresponde para hablar de este Evangelio. Y es que este Evangelio tiene un mandato, una ordenanza, y eso es vital dentro del Evangelio. Si usted va a predicar el Evangelio a otras personas, debe decirle, eso es lo que tienes que hacer para tú iniciar tu vida cristiana.
Vamos a leer para que todos entendamos de qué estamos hablando. Y al leer el pasaje de Hechos 17:30 nos vamos a dar cuenta exactamente de cuál es este mandato. Porque el verso nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, tuvo que hacerlo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten el contexto de estas palabras. Ya entendemos y ya vimos cuál es este mandato, a lo que podríamos ponerle como título el más urgente mandato. En la Escritura no hay un mandato más urgente que este, porque todo lo demás se deriva de ese arrepentimiento. ¿Cuál es el contexto? Pablo estaba en Tesalónica, eso es en el capítulo 17, predicando el Evangelio. A muchos de los judíos no les gustó y armaron escándalo, persiguiendo a Pablo de tal manera, fue tanta la oposición que tuvieron que sacar a Pablo y llevarlo hasta Berea. Pero Pablo no se amedrentó a pesar de todo lo que él tuvo que sufrir y el correr y la desesperación tal vez para proteger su vida, que llegó entonces a Berea y allí él no se escondió, no se atemorizó, sino que hizo que ahora voy a predicar el Evangelio aquí en Berea. Porque el Hijo de Dios no se amedrenta por ninguna situación para decirle: esto es lo que tú tienes que hacer, este es el Evangelio de Cristo, porque su corazón está tan lleno de Cristo, tan lleno de Él, que Él ve la necesidad de que otros lo entiendan, porque sabe el peligro que corren si no lo hacen. Pero en Berea relata la Escritura que también los de Tesalónica escucharon que Pablo era terco y allí seguía predicando. Pues motivaron a los judíos de allá y ellos fueron y armaron otro revolú, y Pablo tuvo entonces que irse ahora hasta Atenas. Atenas, un lugar, si lo pusiéramos en los tiempos de hoy, un lugar muy turístico, hermoso, todos querían visitar aquel lugar. Pablo no se detuvo allí en Atenas a ver la belleza de la ciudad, ni los monumentos, ni todas las cosas que habían hecho los griegos en aquel lugar, en esta su ciudad, sino que él comenzó a contemplar las personas, las muchas cantidades de religiosidad que había, muchos dioses por todas partes, y comenzó entonces a predicar el Evangelio. Personas que se creían, por toda la trayectoria que ellos venían trayendo de conocimientos filosóficos y direcciones y razonamientos al mundo entregado, ellos se creían que eran los más sabios sobre la tierra prácticamente en ese momento. Y allí está Pablo predicando algo nuevo, y por eso le escucharon. Porque siendo una ciudad que siempre estaba presta para ver si había algo nuevo, algo más que aprender, porque en su cultura estaban acostumbrados a eso, a continuar aprendiendo. Habían muchos sofismas, pero ellos realmente trataban de ver lo lindo y lo bello de las enseñanzas, y si tenían sentido común, querían escucharla. Pablo allí estaba ahora diciendo algo nuevo. Y se acercaron a Pablo y ¿qué es esta todas palabrerías que este hombre está diciendo? Pero como era algo diferente, empezaron a escucharle. Pero parece ser, por lo que relata la Escritura, que Pablo se estaba haciendo muy conocido y lo hicieron ir hasta las autoridades del momento. En Atenas había una autoridad que estaba colocada en una colina, donde ellos se encargaban de juzgar todo lo que era asunto de corte, de asesinato, robo y también asuntos religiosos. Ellos querían cuidar eso, y los que estaban escuchando a Pablo, ver las personas que se reunían, hicieron y llevaron a Pablo al Areópago, que
que no es más que una colina alta, y en aquella colina alta estaba aquella corte. Y aquellos sabios comenzaron a hacerle pregunta a Pablo. Y es por eso que el verso dice, ¿saben qué? Ustedes conocen muchas cosas, pero siguen siendo ignorantes. Pero Dios en su misericordia y en su amor pasa por alto esta ignorancia de ustedes. Y ahora les dice a todos ustedes que ustedes tienen que arrepentirse. Eso para los griegos era nuevo, porque estaban acostumbrados a vivir por buenos comportamientos, por buenos razonamientos, pero no que alguien les advirtiera de un peligro después de la muerte, porque ellos no creían en resurrección. Por eso es que cuando Pablo dice, al terminar este capítulo 17, habla de que el Dios al que yo le predico es Cristo, quien una vez murió en la cruz y resucitó. El pasaje nos dice que tan pronto le escucharon hablar de resurrección, dice, Pablo, después te escucharemos. Pero como el Evangelio es el Evangelio y cuando es predicado muchos creen, dice que de allí algunos creyeron, incluyendo a uno de los jueces. Creyó en las palabras de Cristo. En ese evangelio vio la necesidad de ese mandato imperante para toda la humanidad, que se arrepientan. Usted no puede predicar el evangelio a nadie si no le dice tienes que arrepentirte. Y mi hermano, es tan doloroso tener que decir que esto no se quiere predicar hoy. Repetir lo mismo. Que usted pueda decir muchas veces, pero él está obsesionado con las demás iglesias. No, mi hermano, hay dolor, hay tristeza. La iglesia está cambiando el evangelio y hoy se llaman la iglesia de Cristo. Necesitan multitudes, necesitan grandes avivamientos, necesitan grandes funcionabilidad dentro de la iglesia con mecanismos que ayuden a que las personas estén reunidas y digan vienen a Cristo, pero predicarle, tú tienes que arrepentirte. Pablo no tuvo temor, acuérdense, vino de 2 persecuciones anteriores y llega a Atenas, un lugar mucho más difícil, porque estos eran religiosos diversos. Aquí corría peligro no por los judíos, sino por los que estaban dentro. Y ellos fueron mucho más decentes que los judíos, que habían conocido gran parte de ese evangelio anunciado del Mesías. Solo que ellos no creían que ese Cristo que Pablo predicaba era el Mesías, y ese era su problema. Pero allí estaban muchos de los griegos dispuestos a escucharle y fueron más decentes. Vamos a ver qué dicen nuestras autoridades. Vamos a llevarte hasta allá. Y allí Pablo, ¿qué hizo? A temblar, ahora sí, de aquí no salgo vivo, ¿no? Comenzó a predicar el evangelio y dice, ¿sabe qué? Ustedes son unos ignorantes. Hay cosas, ustedes parecen ser sabios, pero ignoran lo mayor. Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, de su maldad. Con esas palabras predicadas, ahora tenía Dios que actuar. Porque Dios iba a usar su palabra, lo que Él enseña, y a su siervo que no tuvo temor, que no tuvo miedo de ir y llevar esa palabra ante un mundo que todos podrían decir, jamás te escucharán. Son personas envanecidas en su grandeza, en su sabiduría. ¿Cómo te van a escuchar a ti, Pablo? Pablo no se amedrentó y decirle, ustedes tienen que arrepentirse. Entendiendo ese contexto, vamos a ver nuestro primer punto. Bueno, pero ¿qué significa ese mandato? Y ese es el primer punto. Lo que significa el mandato. Cuando una persona va entendiendo lo que es el arrepentimiento, va entendiendo algo. Que para yo arrepentirme, yo tengo que entender que tengo un problema con el pecado, que ahora siento que tengo un peso enorme que yo tengo que traer a la cruz de Cristo, porque el único que me puede dar perdón es Él, porque Él murió por mí para perdonarme.
ya voy entendiendo que yo no puedo solamente arrepentirme porque siento peso por mis consecuencias, no solo por lo que me vaya a pasar. Y este es el problema, que muchos tienen miedo de predicar este evangelio de arrepentimiento porque sienten que están atemorizando a las personas, y no es por miedo. Y nosotros decimos aquí, no tengas miedo. Siente el peso de tu pecado. Y si el peso de tu pecado no te da miedo, es porque todavía tú no sientes el peso de tu pecado. Lo que te va a causar miedo a ti es cuando tú sientas que tú no puedes perdonarte a ti mismo, ni te puedes ocultar delante de Dios. Póngame atención acá. Tú no puedes ocultarte delante de Dios haciendo cualquier cosa, porque Él te encuentra donde quiera. Él sabe quién tú eres. Dios únicamente lo que quiere ver en ese arrepentimiento tuyo es que tú entiendas que tienes un peso enorme, que te duele ofender a Dios. Hay un amor que se desarrolla en ti hacia Dios, y eso te hace ver a ti como una persona que tiene que acudir urgentemente a ese llamado. Yo tengo que arrepentirme. Mi hermano, los atenienses tenían una costumbre. Los de Esparta, los espartanos, que para mí fueron lo que más dolor de cabeza le dieron al imperio de Roma en toda su historia. Fueron el enemigo mayor, hasta que por fin los romanos terminaron con ellos. Pero ellos tenían como lema, y le enseñaban desde niño a toda su ciudadanía. Dicen, miren, ¿saben cómo ustedes deben de comportarse? Le vamos a decir: el mal está, el verdadero mal de su comportamiento siempre estará cuando ustedes sean descubiertos. Es decir, si tú haces cualquier cosa y nadie te descubre, tú estás bien, estás en victoria. O sea que le daban permiso para ellos actuar con mucha sagacidad, con mucho cuidado, para hacer cualquier cosa, buena o mala, pero que nadie lo descubra. Si nadie lo descubría nunca, ellos estaban libres de todo. Y a veces parece que las personas actúan así, que si nosotros actuamos y aparentamos que estamos bien y nunca damos a conocer lo que en verdad hay en nuestros corazones, parece que ya estamos bien. Pero nos olvidamos de que ante los ojos de Dios nadie puede ocultarse. Dios siempre te verá tu maldad. Él sabrá dónde está todo el problema que tú tienes con Él. Él siempre lo sabrá. No hay manera de cómo ocultarte. De tal forma que esta enseñanza de estos espartanos era incorrecta, era impura. Estaban llevando a estas personas a crecer en una cultura donde lo más importante era ocultar su maldad. Si tú ocultas tu maldad, nadie la descubre, pues tú eres un victorioso. Me imagino que podían haber personas que al final de sus días murió y entonces se descubre todo lo que él era, y era tan malo. ¡Wow! ¡Qué sabio fue ese hombre que nunca lo descubrimos! ¡Qué sabio! ¿En verdad fue sabio? ¿O fue ignorante? No entendía las consecuencias de lo que le esperaba ahora. El creyente entiende que hay consecuencias por su pecado, pero no lo hace simplemente por su consecuencia, sino porque él siente amor hacia Dios y el peso de su pecado. Esa es una parte importante. Otra parte que realmente implica este mandato es que él tiene que entender que él debe abandonar su pecado ahora. No es lo cometí, sé cuál es, le pedí perdón a Dios, pero yo ya mañana vuelvo y le pido perdón otra vez y vivimos pidiendo perdón todo el tiempo y no hay problema. No, tú tienes que tener un propósito, y es abandonar ese pecado. Tú
tienes que confesar ese pecado, decirlo abiertamente, que lo sepa el mundo, que lo sepa Dios. No tienes que guardar pecado en tu corazón. Y si lo tienes que dar a entender a otros, dalo a entender. Porque tú quieres estar libre, entendiendo de que tú te debes a Dios y no a los hombres. Y debes reconocer tu pecado de una manera humilde. Hermano, hay personas que pecan y defienden su pecado. Y no solamente eso, sino que van a otro buscando cómplices para que lo ayude a defender su pecado. Porque quieren demostrarle a los demás que ellos no han estado mal. Cuando tu corazón te vive diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. Y tú quieres enfrentarte a ti mismo y decir, no, no estoy mal, no estoy mal. Ayúdenme en esto, busca a tus amigos para que te digan y confiesen de que no, yo no he estado tan mal. Y puede que en los procederes del hombre lleguen a convencer a muchos y a creer que en verdad él no ha fallado. Bueno, están actuando como los espartanos. Están tratando de ocultar su pecado y si logran que los demás vean que él no ha hecho nada malo, él es victorioso. Tú puedes salir victorioso de los hombres. Los hombres pueden llegar a ver que en verdad no era tan malo, no fue verdad lo que él hizo, los demás son los que están incorrectos. Pero ante Dios, ¿cómo lo veré Dios? Y eso es lo que debe preocupar a un creyente. Cuando una persona quiere defender su pecado sabiendo que él está en pecado, ¿sabe cuál es eso que dice la Escritura? Bueno, pues por su fruto lo conoceréis, porque la tendencia del no creyente es ir a defender su pecado. ¿Sabe qué hace el creyente? Porque como en 1 de Juan dice, el creyente no peca, es que él no defiende su pecado. Él aborrece su pecado y cuando peca, él declara su pecado, lo confiesa y se humilla. En ese mismo primer capítulo de 1 de Juan, dice, ante los hombres y ante Dios. Esto es mi pecado, he faltado al Señor. Tiene contrición y Él busca la paz. Él no busca excusas, porque entiende que no las hay. Por ejemplo, David decía, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Qué está diciendo David? Todo lo que yo he hecho, tú eres el principal en mi ofensa. Porque a los hombres los puedo engañar, a los hombres les puedo hacer creer cualquier cosa, pero a ti no. A ti no. Si yo entiendo que mi pecado es contra ti, yo también voy a ir a confesar mi pecado ante los demás. Porque con la confesión de mi pecado estoy edificando a otros. Pero a veces nuestro ego nos dice, no, ¿para qué tienes que decirlo oculto? Yo no dudo que acá hayan personas en este pequeño grupo que estemos pensando y dicen, no, pero ¿por qué hay que decirlo todo? Porque tú eres una persona que debe vivir como carta abierta, dice Pablo en una parte, refiriéndose exactamente a eso. Abre tu corazón. Deja que el mundo sepa quién eres, bueno o malo, pero que lo sepan, porque es la única manera que la iglesia tiene de poder ayudarte, contribuir contigo, cuando tú abres tu corazón y te dices, yo no estoy bien. Por ejemplo, hay personas que abiertamente entienden que en este tiempo de comunión que acabamos de tener, nosotros acá, ellos no pueden participar de esa comunión porque entienden que hay un problema con su corazón. Y eso es de alabarlo, eso no es que es malo, es que hay una batalla ahí y debemos seguir orando para que el Señor en cualquier momento diga, Señor, aquí sí, ahora sí quiero venir y darte gracias porque tú diste tu vida por mí. Pero hay una confesión abierta, un entendimiento abierto delante de Dios. Mi hermano, esto es un camino que hay que aprovecharlo cada hora, cada minuto, cada segundo para restablecer nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere como mandato principal es que los hombres se arrepientan de sus pecados. Y nadie es más paciente que Dios. Los impacientes somos nosotros que queremos la cosa para hoy, para mañana, para ayer. Y por eso acusamos y juzgamos tanto y atacamos tanto a los demás. Y vemos a los demás como si nosotros fuéramos los superiores. Bueno, esto es una lucha de amor, es una lucha de batalla, donde tenemos que entender las necesidades de cada quien y las batallas de los demás.
¿Sabes lo fácil que es venir y tomar el pan y el vino? Mi hermano, a veces son más incrédulos que cualquier otro porque no les importa. Pero cuando se resisten a no tomarlo, es porque saben lo que eso significa. Y tienen miedo. Eso es entender que hay un problema que resolver. Y eso, en vez de criticar, es digno de alabanza. Si usted no había entendido eso, entiéndalo ahora. Y oremos por los demás. Otra cosa que implica este mandato es abandono del mismo pecado. No de manera temporal, sino que él entiende que esto debe ser permanente. Señor, no quiero volver a tener esta situación de vida. No quiero vivir de esta manera. Y no lo va a hacer por necesidad, no porque tengo que hacerlo. Que eso se tocó esta mañana en la escuela dominical. No es porque, tengo que hacerlo, sino porque él lo hace voluntariamente. Sale de su alma, sale de su corazón, sale de lo más profundo de él. No porque me conviene hacerlo. Cuando usted pone la palabra conviene de por medio, usted está buscando un beneficio. Pero cuando tú lo haces por voluntad, es porque tú sabes a nombre de quién va tu alabanza, va tu adoración, va tu servicio. Todo lo que tú hagas para obedecer a Dios se va al trono de la gracia. Lo que tú haces para ti mismo se queda contigo. ¿Ustedes entienden esta parte? Pero ese es el cuidado en cada una de las cosas que nosotros hacemos, preguntar a nosotros, ¿pero para qué lo estoy haciendo? Yo estoy haciendo para que los demás me vean, para que me admiren, para que sepan quién soy yo. Pero cuando tú te olvidas de todas esas cosas, las borras, y tú piensas en que todo lo que tienes que hacer es porque tú estás agradando a Dios, ahora tú lo vas a hacer por voluntad. Tu voluntad implica gozo, alegría. Tu cuerpo se levanta, se motiva. Y dice, Señor, no quiero pecar más. No quiero pecar más porque te ofendo a ti. No está pensando si ofende al hermano que te queda al lado o al vecino, sino que ofende a Dios. Por eso es que David decía, a ti, contra ti solo he pecado. Y cuando pensamos en el hijo pródigo, ¿qué fue lo primero que él hizo? Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el evangelio. Por eso es esa palabra. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Esas son de las cosas primarias, iniciales que un creyente debe de entender. Soy un creyente, Señor, yo solo sé una cosa. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como el peor de tus jornaleros. Aquel rico no fue, aquel hombre, hijo del hombre rico, no fue allí. Me fue mal, pero tú eres mi papá, somos familia, ¿entienden? Eres mi papá, así que ayúdame de nuevo. No, él se humilló. Hazme como los peores de tus trabajadores ahí, porque eso es el evangelio. Cuando yo vengo al Señor, yo vengo con esa actitud. El evangelio de hoy, ¿cuál es? ¡Decláralo! Él lo hará. Y con voces fuertes le dan órdenes a Dios en virtud de la fe que dicen tener. Pero le están dando una orden. Señor, mi fe es tan grande que tú vas a tener que hacerlo. Y le han enseñado a la comunidad cristiana que con solo declararlo ya eso está hecho. Solamente tienes que confiar en que así es. Y tú tienes una fe tan grande que puedes usar con toda libertad esa palabra declarar. Porque la fe que tú tienes te dio el derecho a hacerlo. Sin embargo, te vas a encontrar con textos como este que te van a decir, este es el evangelio. No te atrevas a venir ante mi presencia con esa actitud, porque no lo vas a recibir.
son arrogantes, son súper santos, son personas que mueven masas, que traen multitudes, y las personas creen que eso es el Evangelio. Es un cambio de dirección en la vida. Eso es el Evangelio. De orientación, de rumbo, manifiesto, de pensamientos cambiados, palabras, hechos y efectos, toda una práctica. Eso es realmente un cambio de dirección en la vida cuando tú dices, me arrepiento. Segundo punto, después de haber visto lo que significa este mandato, es ver ahora la naturaleza de este mandato. Tenemos que ver esa naturaleza. ¿Qué hay envuelto ahí? En ese arrepentimiento, ¿cómo eso funciona? No lo vamos a terminar de entender, pero solamente vamos a ver algunas direcciones que encontramos nosotros a través de la enseñanza de las Escrituras. Si esta ordenanza viene de Dios, ya entendimos lo primero. Pablo está predicando el Evangelio de Cristo que viene de Dios, presenta a Cristo y manda a aquellos atenienses que tienen que arrepentirse y que este arrepentimiento es una orden de Dios. Entonces el mandamiento, la primera cualidad y naturaleza del mismo es que es divino, que no es de los hombres. No es que los hombres tienen que hacerte un llamado para que tú vengas y te congregues conmigo y que tú un día puedas llegar al cielo porque yo te lo dije. Es porque es Dios quien te lo dice. El dueño y creador y señor de todo este mundo. No te lo está diciendo la iglesia. No te lo está diciendo el más elevado de los ministros de este mundo. Te lo está diciendo Dios mismo. Nosotros solamente somos sus mensajeros. Y tal como veíamos esta mañana, es de obligación universal. Y repetimos lo mismo que dijimos. Tiene el hombre que reconocerlo y él mismo hacerlo obligatorio. Nadie puede hacer eso por ti. Cuando hablamos de universales, que este llamado de arrepentimiento es a todos lugares, no hay uno que no lo necesite, todos los hombres lo necesitan en todas partes del mundo. Todo lo que ha nacido en este mundo como ser humano necesita el arrepentimiento. No hay nadie que se haya liberado de esto si no se arrepiente. Tiene que venir en humillación ante Dios, reconociendo que su salvación depende enteramente de Dios por gracia y por misericordia, porque Él es un perverso pecador que no se merece nada de Dios. Y mientras el hombre no entienda eso, todavía no entiende lo que es el Señor, ni lo que es venir al Evangelio. No lo entiende. Y esto es importante, lo siguiente, con respecto a esta naturaleza del pecado, que aparte de que es divino y que es una obligación, también es de ejecución personal. ¿Qué significa esto? Que cuando usted hace caso a esta palabra arrepentimiento, usted debe ver ese arrepentimiento como si usted fuera el único pecador en toda la tierra. Yo soy el único, nadie más. Porque a veces nosotros venimos buscando arrepentimiento, pero comenzamos y vemos a otro que se porta peor que yo. ¿Y qué decimos? Dice, yo no soy tan malo. O sea, yo no lo necesito. O por lo menos me puede dar un tiempecito porque todavía me falta mucho para llegar a como el otro es. Cuando yo esté ahí en ese nivel, entonces sí tengo que arrepentirme. ¿Sí ve? Entonces eso ha llevado a la humanidad a que comience a presentarle a Dios diferentes grados de pecado. Y Dios los rechaza. Porque Dios dice, es que yo no tengo grado de pecado. Toda ofensa ante mí, en la limpieza y pureza de Dios, es pecado igual. Pero para nosotros, como sabemos cómo afectan las prácticas de ciertos pecados, lo vemos horrible. Mi hermano, ¿qué más horrible es ver lo que acabamos de ver nosotros recientemente con la muerte de Charlie Kirk? Duele en nuestros corazones. Vemos las injusticias de los hombres.
¿Qué es lo que nuestra mente piensa? Ese hombre es un perverso. ¿Cómo es posible que hagan una cosa así tan fácilmente, a sangre fría? ¿Cómo lo pueden? ¿Cuánta maldad? Señor, gracias que yo no soy así. No, usted es un fariseo ahora. Porque Dios me está diciendo a ti que tú eres mejor que ese, porque ese hizo eso. Pero en nuestra condición es saber los efectos del pecado. Decimos, este es peor que yo. Pero ante los ojos de Dios, el que mató a Charlie Kirk, como cualquier otro pecado que tú tengas, llegan a los ojos de Dios exactamente iguales. Eso es lo más difícil de entender. De tal manera que si yo quiero entender lo que es arrepentirme ante Dios, yo debo pensar que yo soy el único pecador en este mundo y que necesito ir y arrepentirme de mis pecados. Además también es de urgente obediencia. Es ahora, no mañana. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mi hermano, no hay un purgatorio. Eso es una invención de siglos pasados para atemorizar a las personas y sacarle bienes económicos. Eso está ahí, esa es la historia. Ya hay muchos de los miembros de esta iglesia y doctores en teología que dicen, esto no es una realidad, no hay purgatorio. Bueno, lo acabó de prohibir el León IV, el nuevo Papa. No hay purgatorio. Pero ¿quién le saca eso a la mentalidad de los católicos cuando ya lo traen por siglo? Puede venir el Papa que sea. Lo que están diciendo, eso es palabra del Papa. Porque ellos le creen a lo que viene directamente por mandato, por un encuentro que el Papa tiene con Dios y que lo declare algo como dogma. Como no es dogma, es solamente una enseñanza de él y así se protegen. Entonces, ya tienen en la actualidad muchas creencias diferentes que como no son dogmas, pues podemos dejarla pasar. Aún así lo diga el Papa. No saben con quién están jugando. Están jugando con lo que Dios ha establecido, donde ninguna iglesia, ni esta ni ninguna, en ninguna parte del mundo, tiene autoridad para decir, esto es lo que debemos de creer. Debemos creer lo que está claramente presentado en su palabra como evangelio. Si alguno predica otro evangelio, sea anatema. No lo cambies. Es de urgente obediencia ahora porque no habrá más oportunidad después. Mi hermano, todos los mandamientos son urgentes y vienen de parte de Dios, pero mientras no se cumpla esta primera demanda de Dios, no importa que tú cumplas cualquier mandamiento, pero si primeramente tú no tratas con tu corazón. ¿Han notado que hemos venido trayendo de que en verdad el problema de arrepentimiento es un asunto no exteriormente que lo puedan ver, sino del corazón, donde Dios pueda ver en verdad tu arrepentimiento? No que el hombre lo vea, porque eso podemos fabricarlo. No convencer a los demás de que yo no he pecado. Es que Dios vea que tú en verdad te estás arrepentido y de que en verdad tú aborreces tu pecado y que por eso te arrepientes. Porque el asunto no es con el hombre, el asunto es con Dios. Y Dios lo ve todo. Y ahí sí debes tú. Entonces, si eso no te trae temor, no porque yo te diga, tienes que venir temiendo, tienes que tener temor porque no sabes lo que te espera, te vas a quemar en el infierno. Mi hermano, a las personas que no pueden controlar y entender la necesidad que tienen delante de Dios, de obedecer a Dios y ver el mal que hacen al ofender a Dios, el infierno no le va a asustar. Tú lo puedes asustar ahora, pero luego se les olvida. Si se dan 2 o 3 tragos y comienzan a divertirse, ya se le olvidó. Pero cuando tú entiendes el peso de tu pecado, tú te arrepientes. A eso es que quiero llevarlo. Tercero y último. Ya hemos visto lo que significa el mandato y luego la naturaleza del mismo.
es divino, es de obligación personal, es de obligación universal, es de ejecución personal y de urgente obediencia. Ahora, veamos aquí dos cosas en este segundo punto. Dos motivos o móviles, como querramos llamarle, que deben impulsarnos a obedecer a este mandato. Yo los veo y digo, Señor, tengo que arrepentirme. Tengo que venir a ti. Gracias por poner este deseo en mi corazón. Señor, gracias por hacerme ver mi pecado. Lo primero que tú debes de ver, aquella persona que en verdad se ha arrepentido, es ver su propio peligro. Y aquí viene el miedo. Él entiende que hay un juicio, que Dios es justo, que Dios no pasará por alto el pecado de nadie. Nadie que se crea que no necesita a Cristo para esto y que piensa, no, yo voy a tener una conversación seria con Dios allá y yo sé que Dios va a entender. No corras ese peligro. Algunos dicen, así yo nací y así voy a terminar. Y yo no he sido una mala persona, yo me he portado bien, yo sé lo que tengo que hacer. Otros dicen, bueno, yo hago lo que mi iglesia me dice, mi iglesia siempre me ha dicho esto y esto es lo que yo voy a creer. No hay una responsabilidad por ver lo que él tendrá que enfrentar un día delante de Dios. Allí no estará tu iglesia, allí no estará tu amigo, allí no estará el grupo con el que tú te reúnes tal vez para orar y hacer muchísimas cosas que tú crees que son santas. Dios te va a ti allí a llamar a juicio de manera personal y te va a decir, ok, ahora vamos a hablar tú y yo. Y algunos tal vez vayan convencidos porque se han creído bueno en esta tierra, que allá lo van a tener todo. Y mientras los demás están allí diciendo, Señor, en tus manos venimos, en tu misericordia para enfrentar este juicio. No sé, pero siempre vi que yo necesitaba de ti, que era un vil pecador. Habrán otros diciendo, bueno, que yo lo hice perfecto. Yo sí que me porté bien. Yo creo que Dios ni va a hablar conmigo. Va a pasar que uno dice, no, ese déjenlo pasar. Ese está tan bien que no hay que hacerle ni pregunta. Eso es lo que creen. Pero yo pertenecía a la iglesia más grande de este mundo. Y yo fui obediente. Todo lo que ellos me decían, yo hacía. Yo voy bien, yo voy protegido. Sorpresa. Allí verán a Dios. Wow. Hermano, esto es una realidad. ¿Sabe qué va a pasar? Ya no hay tiempo para más. No hay más que hacer. Todo terminó. Y que el Señor allí con esa última palabra diga, nunca te conocí. Tú estás condenado para siempre. Es que yo nunca te conocí. Hermano, es aquí, ahora, es en este momento que yo tengo que pensar lo que tengo que hacer. Yo veo personas que toman esta vida, cada minuto, cada segundo, como de manera tan trivial, como que no es nada. Yo sé que Dios me ama, yo sí sé. Y le dicen papá y de todo, papito y de todo eso. No hay responsabilidad con Dios. No, yo así nací, así sigo y así. Señores, tú te vas a enfrentar a Dios un día. Y lo que estamos diciendo aquí son direcciones de Dios para decirte qué es lo que Él quiere. Noten, normalmente estas personas que piensan de esa manera abren sus Biblias en un salmo cualquiera, la abren en la mesita de noche o simplemente agarran una cosa con mucha bolita y comienzan a pensar que ellos están bien con eso y ya se acabó el problema. No entienden nada, no se preocupan, no entienden de nada de las direcciones de Dios, pero dicen que aman y creen en Dios. ¿Cómo tú puedes saber que crees en Dios si tú nunca sabes lo que Él te dice? No lo sabes. Viene el juicio. Prepárate para tú venir a ese encuentro de tu Dios.
Y es aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cómo hacerlo? Ya lo hemos dicho. Con excusas, no habrán excusas. No hay justificaciones. Porque durante toda tu vida tú tuviste todo el tiempo para entender y Dios te lo estuvo diciendo en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque también hay una declaración bíblica que dice que el hombre nace con la ley de Dios grabada en su corazón, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nada más que él se resiste, él se hace duro para ir detrás de sus deseos, de lo que él quiere hacer. A mí que nadie me moleste. Yo soy yo hago lo que me da mi voluntad. Cuidado con eso. Porque tú me lo puedes decir a mí, pero no lo vas a poder decir a Dios. ¿Tú crees que tú vas a poder venir ante la presencia de Dios? Sí, Señor, y entonces ahora, después que yo vi todo lo que pasó y lo que tú hiciste con fulano y conmigo, a mí me ignoraste, ahora me dice que estoy condenado. Piensa ahí. Y Dios va a decir, oye, ¿verdad? No fui justo contigo. No, Dios siempre ha sido justo contigo. Todo el tiempo. Te ha dado toda la oportunidad de la vida. ¿Sabe cómo Él es justo? Te da brazos, te da pierna, te da vista, te da inteligencia para pensar. Solamente que tú usas eso ¿para qué? Para ti mismo, no para Dios. Porque el hombre vive para Él. Y todo lo quiere girando alrededor de Él. Lo que me es bueno. Lo que me es agradable. Y este tiempecito aquí entre 2 o 3 personas, para ellos esto es una cosa ridícula. Porque tienen mundos más amplios, más atractivos, más llamativos. ¿Cómo vendrás tú a Dios con falsos méritos? Yo fui buena persona, yo hice muchas cosas buenas, así es que, Señor, seguimos hablando, ten eso en cuenta, que tú aquí no se va a terminar aquí porque tú lo digas así, ¿no? Yo te voy a probar mi manera de vivir. No vas a poder probarle nada a Dios. Nada. No creas. Tú puedes jugar aquí en esta tierra, pero el día que tú cierres esos ojos para siempre y que tú creas que te moriste, te vas a encontrar con Dios. Ahí ya no habrá manera de tú ver lo vanidoso que era, lo grande que era, lo importante que tú eras. Ahí no habrá tiempo. Te estarás enfrentando a la realidad que tú hoy quieres no ver. No la quieres ver. Y tienes que preguntarte por qué. ¿Qué es lo que me frena de arrepentirme y venir a Dios? ¿Qué es lo que a mí me tiene escapando de Dios? ¿Qué es? ¿Tú has llorado mirando tu pecado? ¿Has pedido a Dios que te ayude? Vas bien si lo has hecho, porque estás suplicando, estás reconociendo tu pecado. Pero si por el contrario tú eres uno, no soy tan malo, si me pongo a contar todos los demás. Hay personas que dejan de buscar a Dios porque han tenido una vida tal vez muy trágica y viven en una guerra con Dios, donde viven acusando a Dios de que Dios no tenía motivo para hacerle pasar por todo lo que ha pasado. Y entonces se convierten en personas que son prácticamente ateas, que rechazan a Dios porque dicen, Dios no me cuidó, Dios me permitió que yo me pasara esto en mi vida. ¿Por qué perdí a mi madre tan temprano? ¿Por qué perdí a mi padre tan temprano? ¿O por qué Dios me quitó un hijo y Dios es tan malo que yo no tengo ninguna razón para servirle ni buscarle? ¿Tú crees que Dios piensa como tú? Yo sé que trae dolor todas esas cosas, traen muchas angustias, todo lo que son cosas en este mundo, porque por causa del pecado estamos sujetos a dolores y sufrimiento. Mi hermano, aún siendo creyente, no puede pasar que un hijo nuestro, Dios nos los quite. Y vamos a maldecir a Dios por eso. Y alejarnos de Él. ¿Saben por qué? Porque Dios no piensa como nosotros. Dios no ve la muerte como algo que ya lo terminó todo. Son lecciones de vida, porque tú sigues vivo. Este cuerpo solamente cerró sus ojos, pero tú sigues tan vivo como tú estás ahora. Y con esa misma vida tendrás que enfrentarte a Dios. ¿Tú crees que estamos jugando con esto? Mi hermano, si hay algo que es seguro, 100% seguro es lo que estamos diciendo aquí.
Esto no es un juego. Pero ¿sabe? La segunda razón por la cual nosotros debemos en verdad arrepentirnos, el segundo motivo, el segundo móvil, como usted quiera llamarlo, es porque Dios ha mostrado amor. Usted que acabó de decir que Dios no ha mostrado amor para con usted, ¿saben cómo muestra Dios su amor? Él nos da la oportunidad de anunciarnos el peligro. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Anunciando el peligro. Dios permite, Dios podía cerrar todo este establecimiento. Todas las iglesias en el mundo las podía cerrar. Pero la mantiene abierta, ¿para qué? Para que tú puedas escuchar lo que estamos diciendo hoy. Ahora es tu responsabilidad hacer oído sordo, no escucharlo, dar la interpretación que tú quieras, hacer lo que tú quieras. Pero Dios por amor te ha permitido que tú escuches esta palabra hoy. Porque solamente porque Dios podría no haberlo hecho. Y no permitir que su palabra sea predicada en ningún sitio y que todos los hombres se pierdan y se vayan directamente a condenación. Porque Él es Dios, Él podría hacerlo y Dios no seguiría siendo el mismo Dios de siempre, porque el malo eres tú, no Dios. Dios podría no salvar a nadie absolutamente y seguiría siendo Dios y el mismo Dios justo, porque el injusto soy yo. Pero Dios en su misericordia permite que haya un juicio de justicia y permite que tú puedas ver, tener la oportunidad de reflexionar y decir: Señor, me arrepiento. De llamarte el Señor al arrepentimiento. ¿Eso no es amor? Ven, arrepiéntete, tienes el tiempo. Aquí es, ahora es. ¿Cuántos no serían los condenados que quisieran encontrar esa oportunidad, que después de haber cometido el crimen más grande exista un juez que diga: si yo veo que tú realmente te arrepientes y pides perdón, quedas libre? Claro, eso es muy difícil que ocurra de esa manera, pero estamos poniendo el ejemplo para que ustedes entiendan lo que es, porque eso es lo que Dios hace exactamente. Que siendo tú el peor de los hombres, por amor Él te dice: mira, yo sé que tú estás condenado completamente, has sido lo más horrible en el mundo, pero ¿te arrepientes? ¿Vienes a mí? ¿Cree en mí? ¿Cree en el sacrificio de Cristo? Entonces serás salvo. Y que haciendo eso tú seas salvo. Eso no es amor. Eso es tener misericordia y decirte: yo te perdono a pesar de toda tu maldad. Ningún juez tú lo vas a encontrar diciendo en esta tierra, dice: bueno, yo sé que tú eres horriblemente malo de verdad, pero yo como juez, con la autoridad que tengo, pero vete a la calle, estás libre. No lo va a hacer. Solamente Dios, por amor y por misericordia. Y lo puede hacer porque eres el dueño de este mundo. Y lo hace como Él quiere. Su amor ha provisto los medios para salvarnos a Cristo. De esta manera te salvarás, hija. Escucha mi palabra. Tienes la oportunidad de asistir a una congregación, una iglesia, creyentes hablándote del Evangelio. Tienes oportunidad de ver quién soy. Ven a mí y confiesa tu pecado y serás salvado. Eso es todo. Puede darle en justicia. Ese perdón Dios lo da en justicia. No lo hace por su propia voluntad. Tú condenado. No, tú tendrás que ver el por qué tú eres condenado. Y tú lo vas a entender. Por eso es que decimos que nadie va a poder ir a tener una discusión con Dios. La gente piensa que va a tener una discusión con Dios, que Dios se va a sentar a escucharte, a analizar. No, cuando tú veas el ambiente que hay ahí, lo primero que tú vas a ver con aquel saco de obra grandísimo que tú llevabas es, dice: esto no va a funcionar. Vas a esconder tu saco de obra y decirte: Señor, ten misericordia. Pero posiblemente ya no haya más tiempo. Yo no manejo eso. Dios manejará ese día. Pero mis hermanos, muchos creen que llevando su saco de obra ya están seguros. Ni va a haber tiempo, porque Él mismo se va a dar cuenta que no va a funcionar. Va a ser tanta la pureza, la limpieza que ahí se va a ver, y que tú la vas a notar, que tú mismo vas a decir: en verdad,
yo fui lo peor que existió. Qué error haberme creído bueno. Dios en su justicia te va a permitir ver tu pecado. Por eso es que en 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, porque esa es la manera, entonces Él es fiel y justo, porque tú estás confesando tu pecado, y fiel a su promesa de perdón. ¿Para qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y cumplir con su promesa de limpiarnos de toda maldad. Él la cumple, el hombre no, Dios sí. Vendrá el día en que Dios hará ese juicio. En Hebreos 9:27 dice algo similar, pero lo dice de esta manera. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Habrá un juicio. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa contigo? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que pasa. Ya nos vamos. Pero permítame decir esto. Piensa en lo abominable de tu pecado. No te vayas de aquí sin ver esto. Creyentes, todos los que estamos acá, o quién sabe, no sé si alguien nos puede escuchar a través de la internet, porque en estos tiempos este tipo de predicaciones la gente no va detrás de ellos, van detrás de otras cosas más llamativas. Piensa en la miseria en la que tú te conduces. Hoy, ahora. Piénsalo ahora. No te justifiques. Comienza por no justificarte. En las cosas que tú has hecho. Y por ver Dios todo lo que tú eres y signifique que cada día tu inclinación es hacer el mal, Cristo tuvo que venir y sufrir por ti. Hiciste sufrir a Cristo. Porque tú te entregaste a lo que en verdad hace sufrir a Cristo. Y tú amas lo que hace sufrir a Cristo. Y tú eres feliz haciendo lo que hace sufrir a Cristo. Cuando tú te arrepientes de eso, el Señor es tan misericordioso que no importa cuánto tú le hayas hecho sufrir, Él te perdona. No es como nosotros, que nosotros, alguien reconoce que nosotros le hemos hecho daño y nosotros venimos pidiendo perdón a esa persona y siempre le ponemos una condición: yo te perdono, pero tú debes reconocer que lo hiciste mal y que eso me dolió mucho. Entonces volvemos a hacer sentir mal a la persona. ¿Sabe? Cuando Cristo te perdona, dice que Él se olvida para siempre de todo lo que tú hiciste, porque esa es la misericordia de Dios. Como si tú nunca hubieses pecado. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tú atesoras ira para ese día de la ira. No atesores juicios. Piensa además en la bondad de Dios que te llama, que te sigue llamando. Piensa en su benignidad, que es la que te guía al arrepentimiento. Señor, muestra tu benignidad. Pídeselo. Pídeselo. Dios lo hace. Abre tu corazón. Y eso es en todas las situaciones de tu vida, toda clase de que tú veas que en verdad te ofende a Dios, todo pecado que tú cometas. Mano, a veces nosotros creemos que Dios se cansa de perdonar. Dios es tan misericordioso que constantemente Él sabe que nosotros pedimos perdón y nuestras fuerzas, nuestras debilidades nos llevan otra vez a lo mismo. Y ahí está Dios nuevamente
para perdonarte cuando Él ve tu corazón, ve tu batalla, tu lucha y reclama su benignidad. Señor, ten misericordia de mí. Y te digo como último, hoy no es tarde para hacerlo. Es hoy. Estás a tiempo. Tú abriste tus ojos esta mañana. Vas a manejar tu vehículo en un momento. ¿Qué harás mañana? No lo sé. Pero estás a tiempo ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Porque nadie es dueño del tiempo que va a estar en esta tierra. Nadie. Llegó a mi mente un caso hace muchos años de uno de los muchos amigos que he tenido, que acabando de hablar con él y pasado un buen tiempo, estábamos jugando pelota y tremendo. Llego a mi casa, acabo de comer y me dicen que se fue a un corral como de toros y eso ahí, después de jugar pelota, y un toro lo mató. Lleno de vida, joven. Yo digo, wow, qué frágil es la vida. Jamás este muchacho pensó que iba a morir de esa manera. Simplemente fue a buscar diversión porque allí había un asunto de unos toros nuevos que estaban presentando, como pasa en esos lugares. No sé cómo fue, no me acuerdo bien, pero parece que él bajó al corral y esos toros no tienen misericordia de nadie porque son salvajes. La vida es así. Es ahora el tiempo. No dejes que se haga tarde. Arrepiéntete. Pídele perdón a tu pecado. Hermano, yo creo que nosotros entendemos nuestros rostros aquí ahora todo. Que hablando del arrepentimiento, yo creo que todos los que estamos aquí, sin exceptuar a ninguno, tenemos cosa de la cual es arrepentirnos. Vamos a pedirle perdón al Señor y venir ante el Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude a obedecerle, a suplicarle. Señor, ayúdame a ser tu hijo, vivir como tuyo, como hijo tuyo que soy. Ayúdame, Padre, ayúdanos. Todos, aquí nadie va a salir libre hoy de esto. Vamos a orar inclinando nuestros corazones. Señor, tú sabes de qué estamos hablando. Estamos aquí, Señor, en esta tierra. Pero siempre, oh Dios, bajo el consuelo de tu misericordia, de tu amor infinito y de la capacidad de perdón que tú tienes a pesar de nosotros. Señor, como hijos tuyos que somos, perdónanos. Pensamientos, actitudes. Que tú seas, Señor, quien tenga misericordia de nosotros y limpie nuestros corazones hoy. Y que nos ayudes a ser fuertes para continuar adelante, enfrentándonos a nuestros pecados para no pecar jamás. Gracias por Cristo. Gracias por el tiempo de comunión. Gracias por tu amor y tu misericordia. Llévanos, Señor, a nuestros hogares pensando en estas palabras. Porque te lo pedimos a ti, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.